¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio. Buenas noches, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a hablar acerca del sistema de encendido para dejar la última clase del día lunes, que es el sistema de iluminación. ¿Sí? Este sistema de encendido no estaba o no está en el, o sea, está en el sílabo, pero no está en la plataforma. ¿Sí? Entonces, estas son diapositivas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver conceptos básicos acerca del sistema de encendido convencional. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver aquí los conocimientos. Bueno, ya tenemos conocimientos sobre el magnetismo y el electromagnetismo en los sistemas eléctricos, porque ya hablamos algo de las bobinas. Hoy vamos a interpretar, bueno, si es que nos da el tiempo, vemos algunos gráficos. Sí, pero primero nosotros vamos también a reconocer como primer punto o como segundo punto, a reconocer los elementos del sistema de encendido convencional. Y también veamos cómo nos va el desarrollo de esta hora para ver la puesta a punto del encendido de un vehículo. Entonces ustedes algunas veces aquí se van a haber preguntado a qué se refiere cuando se habla de magnetismo y electromagnetismo, qué funciones tiene el sistema de encendido de un vehículo, si se sabe distinguir una bujía y los cables de bujía en un vehículo, o en qué consiste la puesta a punto del sistema. Y entonces nosotros vamos a empezar estos temas, ¿sí? Como ya les nombré, nosotros ya sabemos algo del magnetismo y electromagnetismo, ¿sí? Entonces el magnetismo y electromagnetismo es que el sistema de encendido de un vehículo debe funcionar correctamente, puesto que afecta el consumo de combustible del vehículo y por tanto a su rendimiento. Entonces el funcionamiento del sistema de encendido del motor se basa en los campos electromagnéticos, ¿sí? Y en concreto el funcionamiento de la bujía en los fundamentos del magnetismo y el electromagnetismo. Entonces, un ejemplo que les puedo dar es esto, que para ustedes, para entender la transformación de baja tensión de la batería en alta tensión, ¿qué se necesita? Se necesita de los electrodos para el correcto funcionamiento de la bobina. Entonces, es necesario conocer qué son estos conceptos de magnetismo y electromagnetismo. ¿Sí? Lo que les digo es que el magnetismo es la parte física de que estudia la interacción entre imanes y cargas eléctricas del movimiento. ¿Sí? Esperemos. Ingeniero, buenas noches. No sé si se puso en mute, pero no le escuchamos y no vemos pantalla. Disculpa, por eso era que les puse la reunión a las 6 y no empezó a las 7:30, porque a estas horas
Pero haciendo, estar un poco ocupado. Tenía que esa llamada contestar. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo, que esto del magnetismo es la parte física que estudia la interacción entre imanes y cargas eléctricas en movimiento. ¿Sí? Entonces esto también se utiliza el término de magnetismo para describir las propiedades de los imanes. Como les tengo aquí ejemplos de los imanes. ¿Sí? Ustedes ven el polo, estos imanes. ¿Sí? Ustedes como ven estos imanes. Ven que tienen polo norte o polo sur o negativo y positivo. ¿Sí? Entonces esto, ¿qué es lo que pasa? Si este campo magnético producido por un imán, el campo magnético es el espacio que se crea entre los polos de un imán y se aprecia esto, si ustedes, un ejemplo, ¿se acuerdan cuando dije de las bobinas? Que si ustedes especifican limaduras de hierro en torno a las limaduras adoptan una distribución específica denominada espectro del imán. Entonces, al concentrarse en sus puntas las llamadas líneas de campo magnético o fuerza, esta distribución define el polo norte y el polo sur del imán. Como les digo aquí, el polo norte y el polo sur. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en esta imagen? Que los polos iguales se repelen, ¿sí? Si ven las flechas que no se unen. Pero si son polos opuestos entre norte y sur, los imanes se atraen. Entonces, esto es lo que les quiero decir con esto del sentido, ¿sí? Que eso, que si tiene un sentido preciso definido por las líneas de fuerza o líneas de inducción, estas líneas salen del polo norte del imán y convergen hacia el polo sur. Entonces la intensidad del campo es tanto más fuerte cuanto más líneas de fuerza existen. ¿Sí? Entonces los polos de distintos signos de dos imanes se atraen, mientras que los del mismo signo se repelen entre los polos de distintos signos de dos imanes. Así se va a crear un campo magnético, un espacio de fuerza que influye en los objetos de hierro que se encuentran entre dos polos. ¿Sí? Esto del campo magnético es que les digo aquí si tengo norte y sur, que les dije que salen esas partículas de hierro, ¿sí? Y se van formando. Entonces el electromagnetismo es la magnitud producida por el efecto de la electricidad. Aquí está lo que les digo a ustedes, de norte a sur, cómo van a salir el sentido de las líneas de fuerza. ¿Sí? Entonces esto del electromagnetismo es el magnetismo producido por efecto de la electricidad. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, que cuando una bobina de cable arrolladora, ¿sí ven? Esta es una bobina y estos son los espirales, ¿sí? ¿Sí? De cable arrolladora, a un soporte formado de estiras o de vanado, también se llaman estos selenoides o arrollamientos. Entonces, esto es atravesada por una corriente eléctrica. ¿Sí ven? Estas son las corrientes eléctricas, ¿sí? Es atravesada por una corriente eléctrica que crea a su alrededor un campo magnético, ¿sí? Entonces, ustedes ven cómo se crea este campo magnético, sí, en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto del campo magnético creado por la bobina? Esto resulta más intenso cuando mayor sea el número de espiras de la bobina. O sea, cuando tengamos mayor número de espiras, este campo va a ser mucho más fuerte. Y la intensidad de corriente que circula. Ahora, las líneas, sí, esto de la bobina que se arrolla sobre un núcleo de hierro, esto es el núcleo del hierro que se está enrollando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se crea, o que si está enrollado en otro campo, de otro material ferromagnético, es decir que un buen conductor de la fuerza magnética, esto va a aumentar y reforzar el campo creado por la bobina. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí las líneas de campo en el solenoide. Sí, entonces en el interior, sí, del solenoide, las líneas de fuerza generadas por la corriente y detectadas por el espectromagnetismo tienen dirección axial. ¿Sí ven cómo están estas líneas? ¿Sí ven cómo siguen?
¿Sí? Esto es lo que quiere decir que tienen dirección actual. Entonces aquí ustedes pueden observar que en los dos extremos del solenoide, sí, degeneran las dos polaridades. Que tenemos aquí el norte y acá tenemos el sur. Si invertimos el sentido de la corriente eléctrica en la bobina, también se invertirá la polaridad, es lo que tenemos aquí. ¿No es cierto? Si nosotros, lo que les digo es que si nosotros intervenimos el sentido de la corriente eléctrica, la bobina también invierte su polaridad. ¿Sí ven? Aquí tenemos norte, su intensidad, y si aquí invertimos, también se cambia o se invierte la polaridad. Entonces tenemos la variación del flujo magnético. Esta variación del flujo magnético se consigue poniendo un interruptor entre la bobina, ¿sí? Como ustedes lo ven, este interruptor en la bobina, y su alimentación para conseguir un campo magnético variable. Esto provoca una variación del flujo magnético en la medida que el interruptor deje, ¿sí?, el paso a la corriente o a la interruptura. Entonces aquí nosotros lo conocemos como el inductor cerrado o abierto. Entonces aquí se acuerdan de la fuerza, sí, de la fuerza electromotriz de automoción, es que si después, sí, es que nosotros, si después de haber creado un campo magnético en una bobina haciendo pasar su intensidad de corriente, nosotros interrumpimos el paso de esta y también desaparece el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa con esto? La variación del flujo produce una fuerza electromotriz de autoinducción. Entonces aquí se va a cerrar un interruptor. Estos son los el interruptor. Sí, cuando se cierra el interruptor, el flujo va a variar y el propio primario o la bobina primaria de 0 al máximo, y la fuerza electromotriz de autoinducción será contraria a la corriente que la origina. Entonces, además, se almacenará la energía. Entonces, ¿qué pasa? Si se abre el interruptor del flujo, esto va a variar al máximo y la fuerza electromotriz de autoinducción será el mismo sentido que la corriente. ¿Sí? Entonces, aquí estoy hablando acerca de la autoinducción. La autoinducción es la propiedad que posee un circuito de impedir el cambio de corriente. Entonces, el paso de la corriente eléctrica por un conductor, ¿sí? Aquí es esto lo que le está viviendo, el paso de la corriente eléctrica por un conductor o un núcleo produce un campo magnético. Si ven ustedes que sí se está produciendo este campo magnético. Entonces, esto hace que induce en sus propias espiras una corriente cuya polaridad se opone a la corriente que forma el campo magnético original, retrasando o frenando la entrada de corriente a la bobina. ¿Sí? Entonces, la autoinducción depende del número de espiras del flujo magnético. ¿Sí? Esto es del número de espiras del flujo magnético y la intensidad de la corriente que circula en un instante, lo que nosotros denominamos como inducción L, ¿sí? Y al hierro como H. Entonces, la inducción mutua que vemos aquí abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? La inducción mutua es el proceso mediante el cual se induce la corriente de un arrollamiento a otro sin que lleguen a estar en contacto, ¿sí? Si ven ustedes que aquí estas tiras no están en contacto. Entonces, el valor de la corriente inducida en el segundo arrollamiento, este es el segundo arrollamiento, sí, primero y segundo, que va a depender de la autoinducción de cada una de las unidades, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver el encendido electromecánico convencional. Ustedes saben que este circuito de encendido que ustedes están viendo aquí utiliza en los motores de gasolina. Es el encargado de hacer saltar una chispa eléctrica, ¿sí? Sí, salta esta chispa eléctrica con la intervención de una energía. En este caso, va a depender de las bujías. Aquí tenemos la chispa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Entonces, en el interior de los cilindros, con el fin de provocar la combustión de la mezcla aire-gasolina en el momento oportuno. Entonces, para encender la mezcla es necesario una energía que produzca la chispa eléctrica. Si la energía de encendido dispone es insuficiente, no se va a producir el encendido. Por este motivo es necesario que haya una energía de encendido suficiente para que la mezcla aire-combustible pueda inflamarse, incluso cuando las condiciones exteriores no son favorables. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que bastará que una pequeña porción de esta mezcla roce la chispa para que comience la combustión del combustible. Entonces, nosotros podemos ver aquí que el sistema de encendido convencional va a constar de ¿qué? La batería, ¿sí? La llave, la bobina, el ruptor, el condensador, el distribuidor, que está aquí, perdón, acá arriba, y las bujías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La batería, ustedes lo pueden ver, la batería es el elemento encargado de suministrar la energía necesaria para que funcione el sistema de encendido. Eso es la batería. E interruptor, ¿qué es el interruptor de arranque? ¿Sí? El interruptor de arranque es el elemento situado en el circuito primario del sistema de encendido y se acciona con la llave de contacto. Tenemos la bobina de encendido o transformador de tensión. ¿Qué es lo que hace esta bobina o qué es la función? Es el elemento encargado de transformar la baja tensión de la batería. Ustedes saben que transformar la baja tensión de la batería desde 12 voltios en alta tensión. ¿Sí? Entonces, esto necesita para producir la chispa entre los electrodos de la bujía. Entonces, para producir aquí esta chispa se necesita entre 12.000 a 20.000 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esto de 12 voltios, esto transforma de 12 voltios transforma la bobina a de 12.000 a 20.000 voltios. Entonces, la bobina de encendido, ¿sí? Aquí tenemos la bobina de encendido. Está compuesta principalmente por un núcleo de hierro, ¿sí? Ustedes saben que esto es el núcleo de hierro. Aquí de rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De hierro dulce. Entonces, esto está aislado por la tapa y un cuerpo aislante, ¿sí? O sea, todo esto es la tapa, ¿sí? Y en el fondo, o sea, todo esto, o sea, me refiero que en el fondo, es que todo esto acá también está tapado por este cuerpo, por este cuerpo aislante, sobre el que van acoplados dos arrollamientos. Tenemos nosotros aquí el arrollamiento primario. Este es el arrollamiento primario, ¿sí? Este de aquí. Este de color rojo que también está. Este es el arrollamiento primario. Está situado por encima del arrollamiento secundario, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? El primero aporta más calor y de esta manera se evacúa más fácilmente. Entonces, este arrollamiento primario está compuesto por pocas espiras. Ustedes se dan cuenta que son pocas espiras de hilo grueso, ¿sí? De diámetro. Ahora, el arrollamiento secundario es este que está de negro, ¿sí? Es este de aquí. El 9 es el arrollamiento secundario. Está compuesto por muchas espiras de un hilo muy fino. El otro era grueso. Este es fino. ¿Sí? Y está conectado eléctricamente mediante el núcleo con el borde central de la bobina. ¿Sí? Los arrollamientos, ¿sí? Primarios y secundarios oscila entre 1.7 y 1.8
15, o sea, una relación de 1 a 70 y de 1 a 150. Entonces, por primaria y bobina secundaria. Entonces, aquella en la que se genera la corriente de alta tensión por la inducción, ¿sí?, magnética. Entonces, aquí nosotros tenemos la capa de la bobina de encendido, ¿sí? O tenemos los que nosotros queremos decir la estructura interna de la bobina. Sí, aquí tenemos todas las partes. Sí, entonces nosotros vemos aquí que podemos ver que el borde de alta tensión está aquí. El borde de alta tensión de esta bobina es el número 4, conexión interna, ¿sí?, de alta tensión. El borde de entrada se conecta desde la batería o llave de contacto, ¿sí? Este 15, ¿sí?, es el 15, es de la llave de contacto, ¿sí? Y el borde de salida está en el interruptor de encendido y condensador, el borde de encendido, este de aquí, ¿sí? Entonces, el aislamiento y la fijación mecánica de los arrollamientos se efectúan mediante un relleno con asfalto. Además, hay bobinas de encendido que están rellenas de aceite. Entonces, el funcionamiento, ¿sí?, el funcionamiento de la bobina, ¿qué es? La bobina, como les dije, transforma, ¿sí?, o se basa su funcionamiento, ¿sí?, en el fenómeno de autoinducción, ¿sí? Entonces, al circular corriente por el primario, ¿sí?, la 4 es la bobina primaria, como ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea un campo magnético en el núcleo y el interruptor de la corriente. Entonces, el campo desaparece bruscamente y lo que provoca en la bobina primaria tensión por autoinducción. Y en el secundario tenemos tensión por inducción, que es el 5. ¿Sí? Entonces, la tensión inducida en el secundario depende de la relación en el número de espiras entre la bobina primaria y la bobina secundaria, así como la intensidad de corriente que alcanza a circular por la bobina primaria en el momento de interrupción. Entonces, la interrupción limita el tiempo de carga de una bobina, sobre todo cuando este tiempo disponible para saturarse es limitado. ¿Sí? Para ustedes comprobar la bobina, ¿sí? Esta es una práctica que les voy a hablar así. Esto, el funcionamiento de la bobina, tienen que ustedes ejecutar algunos pasos, es comprobar el estado de los bordes de conexión, comprobar las resistencias, comprobar el aislamiento de los arrollamientos, ¿sí? Aquí está cómo se comprueba el encendido de una bobina, ¿sí? Ahora hablemos del distribuidor. El distribuidor es el componente del sistema de encendido que más funciones cumple, ¿sí? Sí, el que más funciones cumple. ¿Por qué? Porque principalmente este se encarga de repartir la corriente de alta tensión entre las bujías del motor según el orden de encendido. Ustedes en un motor de 4 tiempos, del orden de encendido es 1, 1, 3, 4, 2. Es el más común. Siempre va a empezar por 1, ¿sí? Ese es el orden de encendido más común. Entonces nosotros tenemos aquí los elementos del distribuidor. Entonces nosotros tenemos, si vemos, tenemos el rotor o pipa de escobillas flotantes, ¿sí? Tenemos el rotor. También tenemos la tapa, ¿sí?, distribuidora.
tenemos el mecanismo de avance centrífugo y de vacío. Aquí, ¿sí ven? El ruptor de encendido, aquí está el ruptor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los compuestos? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir a ustedes? Es que el condensador de encendido y la cápsula de depresión se encuentran fijados exteriormente en la caja del distribuidor. Entonces, la tapa cubre polvos, esta tapa de aquí, o delco, ¿sí? Mantiene alejados del sistema sedimentos y humedad. ¿Qué quiere decir esto del rotor? O pipa de escobillas rotantes, o como ustedes lo conocen, es la alta tensión generada de la bobina de encendido, ¿sí? Aquí tenemos nosotros el rotor y tapa del distribuidor. Entonces, en la bobina de encendido es aplicada al distribuidor a través del borne central. ¿Cuál es el borne central? El número 3, ¿sí? Aquí sí lo tenemos todos. El borne central del distribuidor y también de la pipa o escobillas flotantes, que es el 1, ¿sí? Tenemos aquí. Entonces, hay montado un pequeño espárrago de carbón, que es el número 4, ¿sí? O carboncillo, como nosotros tenemos aquí, y un muelle que hace en contacto con la pipa. El 5 es el muelle. Aquí tenemos el muelle, ¿sí? Entonces, la pipa está dispuesta en el extremo del eje del distribuidor. Ustedes saben que el eje es este de aquí, el 7, está accionado por el árbol de leva y que a su vez acciona la leva que abre los contactos del ruptor. La energía de encendido fluye del punto central del rotor del distribuidor a una punta metálica en su extremo para repartir la corriente de alta tensión. Entonces, ¿qué pasa con esto de los bornes exteriores? Es el 6, ¿sí? Estos son los bornes exteriores de la tapa del distribuidor. Esta tapa cuenta con tantos contactos como salidas a las bujías, ¿sí? Entonces, el ruptor, este es el ruptor, el otro es el ruptor, este es ruptor y este es rotor. Entonces, el ruptor, el accionamiento del ruptor se produce mediante la leva, ¿sí? Nosotros tenemos una leva del ruptor y se encarga de interrumpir la corriente que circula por el primario del sistema de encendido mediante la apertura y cierre de sus contactos. Entonces está compuesto por un par de contactos que estos suelen ser fabricados de acero como tungsteno con elevado punto de fisión. Entonces estos contactos nosotros tenemos, pueden ser, aquí tenemos los contactos, pueden ser contactos móviles y contactos físicos. Los contactos móviles se les conoce también como martillo y los contactos físicos como yunque. Entonces, el contacto fijo, llamado yunque, suele fijarse con un tornillo al soporte. Sí, aquí está el tornillo, ¿sí? Se fija con un tornillo al soporte a través de una corredora que permite el ajuste de separación entre los contactos. Este contacto móvil llamado martillo es accionado por la leva. Esta es la leva, ¿sí? Y recupera la posición de cierre cuando cesa la acción de la leva gracias a la acción de un fleje metálico que realiza la función del muelle. Ahora, ¿qué es la leva? La leva es el elemento encargado de la apertura y cierre de los contactos del ruptor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta sincroniza la apertura de los contactos con la fase de encendido en el motor, obteniendo la chispa entre los electrodos de la bujía en el momento adecuado. Aquí tenemos la leva. Entonces, la leva está situada en el eje del distribuidor. Ya les indiqué dónde estaba el eje del distribuidor. Y tiene forma de un polígono regular, que esas levas pueden ser cuadrada, hexagonal, octogonal. Eso es un polígono regular, con sus vértices redondeados. ¿Sí? Tenemos sus vértices
redondeados. Los vértices también son conocidos como crestas de la leva. La leva tendrá tantos vértices o crestas como cilindros tenga el motor. Y entonces esta leva va a depender siempre de los cilindros que tenga el motor. Entonces el ciclo completo de una leva se efectúa en 2 giros del cigüeñal o uno del árbol de leva. En este ciclo saltan tantas chispas como cilindros tiene el motor. Entonces aquí es necesario interrumpir el paso de la corriente por la bobina primaria tantas veces como la chispa en las bujías hacen falta. Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros haría falta interrumpir el circuito 4 veces en un giro del árbol de leva. Durante el giro del árbol de leva se debe tener en cuenta algunos ángulos, como tenemos el ángulo de cierre. ¿Cuál es este ángulo de cierre? Es este de aquí. ¿Sí? Este es el ángulo de cierre. Este ángulo de giro del eje del distribuidor o del intervalo entre las chispas están entre los platinos y los cerrados. Tenemos el ángulo de apertura. Perdón, este es el ángulo de apertura. Este es el ángulo de cierre. No le va a alcanzar y dejar bien. ¿Sí? Entonces, este ángulo de apertura es el ángulo de giro del distribuidor o del intervalo entre las chispas, ¿sí? Entre las chispas en el que los platinos están abiertos. Y tenemos el ángulo de chispa, ¿sí? Este ángulo de chispa es el ángulo de giro que recorre el eje del distribuidor, ¿sí? Este de aquí es el ángulo de chispa, ¿sí? Que recorre el eje del distribuidor entre dos chispas. Es la suma del ángulo de cierre y del ángulo de apertura, ¿sí? Entonces ustedes también han de haber escuchado el ángulo ¿cuál? Este ángulo representa el porcentaje de cierre de los contactos respecto del periodo de un ciclo completo. Su ajuste es muy importante, pues determina el tiempo disponible para la carga de la bobina primaria y se ajusta al banco o sobre el vehículo. Entonces el mecanismo le permite a un valor aproximado, aquí tenemos el ángulo de Weld, ¿sí? Entre 51 a 55%. Entonces este ángulo se debe ajustar antes del avance del encendido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es adelantándolo o retrasándolo según se haga más pequeño o más grande el ángulo de leva. Entonces, el patín y los contactos del ductor están sometidos a desgaste. El patín es del desgaste. Esto aquí es del patín. Entonces, el patín es del desgaste debido al rozamiento con la excéntrica, ¿sí? Y las superficies de los contactos están sujetas a un transporte de material debido a la formación de chispas durante su apertura y cierre. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver el efecto de la reducción, ¿sí? De apertura de los contactos debido al desgaste del patín, ¿sí? Lo que les decía, aquí sí vemos cómo se está desgastando. Aquí vemos cómo se desgasta el patín, ¿sí? Para asegurar una puesta en una fase corriente es necesario efectuar regulaciones periódicas y puesta a punto. De lo contrario, el encendido no se realizará debido a la insuficiente apertura porque están muchos contactos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el principio de funcionamiento del sistema de encendido por contacto. En esta puesta en marcha del sistema de encendido, aquí, por contactos, la tensión de la batería, ¿sí? Aquí tenemos la batería, pasa por la llave del contacto, ¿sí? Pasa por aquí, entonces la llave de contacto, al terminal 15 de la bobina de encendido. Aquí es el terminal 15 de la bobina de encendido, ¿sí se acuerdan? Entonces, con los platinos
cerrados, ¿sí? Entonces son los platinos o reductores, están cerrados. Entonces este paso que están aquí, el 6. Entonces, esto por el arrollamiento primario de la bobina contra la masa, formándose en la bobina un campo magnético en el que se almacena la energía de encendido. Entonces, la subida de corriente sigue una función exponencial debido a la inductividad y a la resistencia de primasa. Entonces, aquí el tiempo de carga viene dado por el ángulo de cierre. El ángulo de cierre, ¿sí?, a su vez está determinado por la forma de la leva del reductor, de la zapata de deslizamiento, ¿sí?, y la separación de los contactos. Entonces, al final del tiempo de cierre, la leva abre los platinos, interrumpiendo así la corriente de la bobina. Entonces, el tiempo de desconexión y el número de espiras del secundario de la bobina determinan básicamente la tensión inducida. Entonces, ustedes, aquí podemos ver la carga del circuito primario, ¿sí? Entonces, al cerrarse el reductor del circuito primario, la corriente procedente de la batería no asume el valor máximo de inmediato, sino que lo hace, ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí es que digo que no está inmediatamente, sino esto lo va haciendo en esta curva, lo va haciendo de forma progresiva, ¿sí? Entonces, este retraso se debe a que en la propia bobina se induce una tensión, que de esta tensión es debido a la variación de corriente en el circuito, y por lo tanto del flujo del campo magnético que se está cerrando. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Que se opone a la que llegue desde la batería y se determine que la tensión útil de la corriente que circula en el primario sea menor, mientras que esa se está formando en el campo magnético. Ahora vamos a ver cómo se descarga el circuito primario cuando tenemos los contactos abiertos. Una vez que se ha cargado el circuito primario, el reductor interrumpe al paso de corriente y el campo magnético desaparece. ¿Sí ven cómo se va descargando hasta que desaparece? Entonces, esta variación del flujo del campo magnético induce a la bobina primaria una corriente que tiene el mismo sentido que el de la batería. ¿Sí? Entonces, esto ha sido el pequeño un pequeño resumen de lo que nosotros dimos la función de cada uno de los elementos del sistema de encendido. ¿Alguna pregunta que me quieran decir? ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Con relación al encendido, es un encendido convencional que ahorita muy pocos vehículos lo utilizan, ¿no es cierto? Claro. Pero es el procedimiento en sí el que nos está explicando usted. Claro, es que es un sistema convencional de que pocos vehículos lo están utilizando. Más que todo es para poder explicar la clase. Ahora nosotros, por eso les dije, es un sistema de encendido convencional. Ahora nosotros también, ahora hay lo que le conocemos nosotros como es el sistema de encendido electrónico, que ahora ya viene en todos los vehículos, ¿sí? Ya no es de cuál es la diferencia de del sistema de encendido electrónico. Es que los platinos de un sistema de encendido ordinario requieren mantenimiento periódico porque se oxidan con el tiempo debido a las chispas. Entonces, el sistema de encendido transistorizado de estado sólido, denominado de aquí en adelante sistema de encendido transistorizado, ha sido desarrollado para eliminar
este mantenimiento, reduciendo así los costos de mantenimiento para el usuario. Entonces, el sistema de encendido se ha instalado un generador de señales en el distribuidor en lugar de la leva. Entonces, ahora ya tenemos señales en lugar de la leva. Y los platinos, a estas señales en vez de los levas y los platinos. ¿Y qué hace esto? Esta señal genera un voltaje activando los transistores del encendedor para interrumpir la corriente primaria en la bobina de encendido. Entonces, estos transistores son usados para la interrupción de la corriente primaria y no van a involucrar contactos de metal a metal, sino no hay desgaste o caída en el voltaje secundario. Esa es una característica que les puedo dar del circuito electrónico, del encendido electrónico. ¿Alguna otra pregunta? También les puedo decir del sistema de encendido electrónico, a manera de un resumen, es que el generador de señales conecta los transistores del encendedor para interrumpir la corriente primaria de la bobina de encendido. Entonces, ¿qué pasa? Que la distribución de encendido correcta es una clase de generador de corriente alterna. ¿Sí? Claro que aquí también, en este sistema, vamos a ver la construcción del generador de señales que consta de imanes permanentes que magnetizan la bobina captadora. Sí, y de la bobina captadora que genera la corriente alterna. Entonces, esta bobina captadora, de acuerdo con la distribución del encendido, el rotor de señales tiene tantos dientes como cilindros tiene el motor. ¿Sí? Entonces, es decir, como dice, 4 cilindros hay 4 dientes y 6 dientes para 6 cilindros. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿O está todo entendido? Entendido. Aquí dice una pregunta. Dice, ¿qué tal luego no se preocupe, las grabaciones siempre suben, yo siempre envío el día de hoy o más tarde mañana. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos por concluida la clase. Dice en una consulta, la última clase vamos a tener repaso de todo lo para el examen o vamos a tener una nueva clase. A ver, perdón que le interrumpa. La última clase voy a hablar acerca del sistema de iluminación. Sí, lamentablemente estaba viendo el sílabo, faltaba información en la plataforma. Entonces, yo traté estos sistemas que tenía que estar puesto también en el sílabo, el sistema de encendido. Entonces, la última unidad sería el sistema de alumbrado. ¿Sí? Y lo general creo que responden las preguntas del examen es de acuerdo a lo que ustedes tienen en la información de su plataforma. ¿Sí? Gracias, Luis. Listo. ¿Otra pregunta? Y que de pronto no va a haber un cuestionario como para el examen, para las pruebas. Hablando de cuestionarios, la verdad yo no tengo el profesor debe haber hecho cuestionario y ya debería haber creado la planilla de estar el examen para realizar la verdad. Ahí sí no dispongo yo de cuestionario. ¿Sí? Solo me tengo que ver las clases, pero acerca de yo que haya hecho las pruebas no tengo ningún conocimiento. Sí, capaz que el otro profe ya dejó haciendo el cuestionario y ya ahí sí no me dijeron nada. Ah, ya, bueno, gracias, Inge. Listo. ¿Otra pregunta? ¿O ahí quedamos? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la última clase.
ya le a la segunda parte. Que pasen bien. Buenas noches.